Cordial saludo, mi nombre es Mariana Usma y voy a hablar acerca de la acetilcolina. Esta está formada por dos componentes, acetato y colina. Está ubicada en el sistema nervioso central. Es el principal neurotransmisor excitatorio de la porción no esfinteriana del sistema nervioso entérico y es la responsable de la contracción muscular. La acetilcolina participa en la estimulación de los músculos, en el paso del sueño a vigilia y en los procesos de memoria y asociación. Cuando hay un exceso de acetilcolina, se produce un síndrome denominado anticolinérgico. Este se manifiesta en el paciente porque hay una rubefacción, su cuerpo se coloca rojo, una hipertermia que está por encima de los valores normales de temperatura, visión borrosa y delirio. Mientras que cuando hay una disminución, se produce la miastenia gravis, que esta es una enfermedad autoinmune, causa debilidad muscular y fatiga. Esta enfermedad se produce porque se encuentra en el cuerpo inhibidas las señales de acetilcolina. En los fármacos relacionados encontramos fármacos inhibidores del catabolismo de la acetilcolina, que también son inhibidores de la acetilcolinesterasa, como la tacrina, el donepezilo, la ribastignina y la galantamina. Los trastornos que se encuentran por un exceso o disminución de la acetilcolina están el Alzheimer, Parkinson, distonía, síndrome miasténico congénito y la miastenia gravis, que todas estas patologías se relacionan porque producen problemas musculares, fatiga y debilidad. Muy buenas tardes, mi nombre es Karen y me corresponde hablar sobre la dopamina. Esta participa en la regulación de movimientos, regulación de estado de ánimo, diversas funciones como la conducta motora, la emotividad y la efectividad, la comunicación neuroendocrina, siendo un modulador de la función cardíaca y renal, del tono vascular y de la motilidad gastrointestinal. ¿Qué sucede cuando hay un exceso o un déficit? Cuando hay un exceso, la dopamina debe tener siempre un equilibrio, ya que puedes controlar muchas funciones cerebrales. Un exceso continuo puede producir dependencia al hecho de querer buscar más y más, generando una adicción. El consumo crónico de psicoestimulantes como la cocaína o la anfetamina, o incluso debido a algunas patologías como la depresión y la manía o la demencia. Esto también fuerza un mecanismo mesolímbico alterado que se traduce en la expresión frecuente de delirios, alucinaciones y demás síntomas psicóticos positivos. ¿Qué pasa cuando hay un déficit? Cuando hay un déficit, la dopamina genera un descontrol de síntomas motores, apareciendo los temblores, rigidez, lentitud y afectando la memoria de trabajo, perdiendo la capacidad de retener varios datos a la vez, perdiendo el control de todos sus movimientos. En los fármacos relacionados tenemos que, por ejemplo, para la parálisis supranuclear progresiva puede emplearse el ropirinol, levodopoma, toxina botulínica y algunos antidepresivos. También para temblor y movimientos rítmicos oscilatorios, también podemos alternarlos y pueden aparecer métodos comunes como la combinación de estructuras, que puede ser el caso de desarrollo de la ciprasidona, partiendo de un agonista D2 de la dopamina, y esto se puede fusionar ligando con un lipodofílico 5-HT, lo que le transforma en un antagonista D2. La clozapina, que también está descubierta, que posteriormente produce menos efectos secundarios y es igualmente eficaz para el tratamiento de los síntomas positivos. Bueno, en los trastornos tenemos el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Ese es el TDAH. Ese trastorno es neuropsiquiátrico y afecta más que todo a niños y adolescentes. También tenemos el Parkinson, que siendo la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente a nivel mundial y más degenerativa en el sistema nervioso. Todo esto esta es causada por una combinación de factores genéticos y ambientales y se caracteriza por síntomas como alucinaciones, delirios, trastornos de pensamiento y alteraciones de capacidad para poder movilizarse.
Noradrenalina. Realiza una doble función ya que es uno de los principales neurotransmisores del cerebro y hormona que actúa en varios puntos del organismo. Participa tanto en la transmisión de mensajes entre zonas del cerebro como en el exterior, poseyendo una gran participación en el sistema nervioso simpático. También ejerce funciones en el sistema endocrino, siendo producida tanto a nivel cerebral como renal. Sus principales funciones son gestión del foco atencional, mantenimiento de vigilia y la conciencia, influencia en el sistema cardiovascular, respuesta a huida, motivación y regulación del estado de ánimo, estrés, agresividad y conducta sexual. ¿Qué sucede cuando hay un exceso o déficit? Al tener un exceso podemos presentar aumento del ritmo cardíaco, aumento del nivel de azúcar en la sangre, aumento del flujo sanguíneo en los músculos esqueléticos. Cuando hay una disminución en los niveles de este neurotransmisor puede causar somnolencia y dificultades de actuación ante estímulos concretos. Puede provocar hipotensión, bradicardia e hipotermia. Niveles bajos de noradrenalina se han visto vinculados de manera consistente en estados depresivos. Fármacos relacionados. Inhibidores de la recaptación de noradrenalina. Estos medicamentos aumentan los niveles de noradrenalina en el espacio sináptico al bloquear su recaptación por parte de las células nerviosas. Algunos ejemplos de IRNA son la desipramina, la nortriptilina y la atomoxetina. 2. Agonistas alfa-2 adrenérgicos. Estos medicamentos activan los receptores alfa-adrenérgicos, que son los receptores de la noradrenalina en el sistema nervioso. Algunos ejemplos son la clonidina y la guanfacina. 3. Inhibidores de la enzima monoaminoxidasa bloquean la acción de la enzima monoaminoxidasa, que es responsable de degradar la noradrenalina y otros neurotransmisores en el cerebro. Al inhibir esta enzima, se aumenta la disponibilidad de noradrenalina y otros neurotransmisores en el cerebro. Algunos ejemplos son la fenelcina y la tramdicipromina. Es importante destacar que el uso de estos medicamentos y la influencia específica que tiene sobre la noradrenalina varían según el trastorno y las necesidades individuales del paciente. Trastornos. La noradrenalina es un neurotransmisor implicado fisiopatológicamente en la depresión, en el trastorno de la ansiedad, trastorno del pánico y trastorno del estrés postraumático. Hola, hoy vamos a hablar sobre la histamina. La histamina es una sustancia química que se encuentra en el cuerpo humano. Además, actúa como neurotransmisor en el sistema nervioso central, donde está involucrada en la regulación como las funciones del sueño, la regulación de la temperatura corporal y la respuesta al dolor. Ahora vamos a hablar cuando hay un exceso o déficit de histamina en nuestro cuerpo. Cuando hay un exceso de histamina en nuestro cuerpo, puede desencadenar en una serie de síntomas tales como alergias, congestión nasal, picazón y estornudos. Y cuando hay un déficit de histamina, lo que puede ocurrir es que las funciones reguladas por esta sustancia puede tener implicaciones en el cuerpo tales como fatigas, problemas digestivos, migrañas y cefaleas. Fármacos relacionados. Está el antihistamínico HN1. Su principal objetivo es bloquear los receptores H1 de la histamina y se utiliza principalmente para tratar alergias y sus síntomas como picazón, congestión nasal, entre otros. Y los medicamentos que están ahí es la loratadina, la cetiricina y la flexofenadina. El siguiente fármaco es los receptores de histamina H2. Estos fármacos son utilizados principalmente para reducir la producción de ácido estomacal. Ejemplo, incluyen loratadina, la fedotanina y la cimetodina. Ahora vamos a hablar de los trastornos. Está el síndrome de histaminosis alimentaria. Este hace referencia a que al ingerir alimentos ricos en histamina o que liberen histamina, tales como pescado, mariscos, pueden desencadenar en problemas digestivos que ocurren como dolores de cabeza, erupciones, enrojecimiento de nuestro cuerpo. El siguiente está el mastocitosis, que hace referencia a que por la picada de mosquitos, las células liberan histamina, en el cual se acumula en diferentes tejidos de nuestro cuerpo, provocando enrojecimiento, picazón
inflamación, dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómitos.